siguen las detenciones, los arrestos en corte de migrantes con I-220A, de migrantes cubanos que usted ha conocido en las últimas horas. Y no tan solo en las cortes, Daniel, también tenemos conocimiento de que en las oficinas de ICE también están deteniendo a las personas. Esto no es algo nuevo, pero se está dando más y todo a raíz del caso de Matter Q. Lee. Eso es algo bien interesante porque muchas personas han argumentado de que, mira, yo fui detenido en la frontera bajo la sección 235, por lo tanto se me debió dar un parol. Pero ¿qué pasa con el caso de Matter Q. Lee? Tú fuiste detenido bajo la sección 235, te podemos detener y no tienes derecho a fianza. El error más grave, digo yo, Daniel, en estos momentos que una persona puede cometer es no presentarse a su cita en corte, a su audiencia. El error más grave. ¿Por qué razón? Porque en el momento de que el juez emita una orden de deportación en ausencia, ahí se acabó absolutamente todo. Usted no va a poder decir, no, espérate, me equivoqué o cambié de parecer mañana, o creo que lo explicamos la otra vez que nada más hay tres razones por las cuales usted puede reabrir un caso después que te dan una deportación en ausencia. Número uno es, nunca me notificaron, nunca tuve conocimiento de que tenía esa audiencia ese día, ese uno. Número dos, estaba detenido en una prisión federal o en una prisión estatal. Ese no es el caso. Y número tres, circunstancias excepcionales o extraordinarias. En otras palabras, la muerte de un familiar cercano. Número dos, víctima de violencia extrema. O número tres, una condición médica que usted tenga en un hospital interno, algo así. Menos de eso, Daniel, usted no va a poder reabrir su caso. Eso es el error más grave que puede cometer un inmigrante. No quiero decir ni siquiera hay 220A, porque aquí no ven venezolanos, no ven de muchas nacionalidades. Es no ir a su corte. Y si te detienen, entonces tú me vas a preguntar, entonces, ¿cuál es el riesgo que te detengan? Sí te pueden detener. Abogado, porque lo hemos visto, las detenciones en corte, sobre todo de personas que llegan, tienen quizás un asilo que no es, y lo hablábamos hace tan solo unos días, que el juez o el gobierno decide retirar los cargos y esa persona termina detenida, arrestada para un proceso de remoción expedita. Exacto. En el momento de que el gobierno le presenta la moción al juez de que quiere retirar los cargos, entonces el juez desestima el caso, porque quien desestima los cargos es el gobierno. Entonces ya tú dices, bueno, ya prácticamente no tengo corte. Pero cuando te desestiman el caso, también te desestiman el asilo, se va a tu asilo en ese momento. Quiero que sepas eso. Entonces la persona sale, lo que hemos visto, y eso no es secreto, lo hemos visto en muchos videos a nivel nacional, ahí mismo te arrestan. ¿Cuál es la diferencia entre una orden de deportación en ausencia y que te arresten? Si te arrestan, todavía tú no tienes una orden de deportación. Es más, tu caso de deportación fue desestimado. Si usted estaba peleando un asilo, lo más lógico es que usted le exprese al oficial, yo quiero seguir con mi caso de asilo, para que si no se le dio una entrevista de miedo creíble en la frontera, entonces se le dé la oportunidad ahora de una entrevista de miedo creíble. Y si usted tiene un buen caso, entonces usted va a seguir su caso. Pero o sea, abogado, para que la gente entienda, y yo lo he dicho, una detención no significa una deportación. Va un migrante cubano, I-220A, a su cita con ICE o a su cita en la corte y queda detenido. ¿Qué sigue con ese migrante? ¿Qué proceso continúa? Exacto. Lo van a poner en un proceso de deportación expedita, por lo que hablamos la semana pasada, que es que la persona tiene menos de 2 años en el país, tiene menos de 2 años en el país y la persona fue detenida a su entrada bajo la sección 235. Entonces la ponen bajo ese proceso porque te desestimaron tu corte o si te agarraron en ICE era porque no tenía corte. Entonces ahí mismo la persona, si ha sometido un asilo afirmativo a UCIS o si se lo desestimaron en la corte, él le tiene que expresar al oficial, como todo un proceso de deportación expedita, yo quiero seguir con mi caso, yo quiero que se me dé la oportunidad de una entrevista de miedo creíble. Y bueno, si la persona pasa su entrevista de miedo creíble, se mantendrá detenido, pero entonces ahí tendrá la oportunidad de ir frente al juez y poder litigar o pelear su caso de asilo. Complicado, complicado, abogado. Yo sé que usted está trabajando en un caso de una persona que fue a su cita en Miramar, ¿verdad? Correcto. Y algo que usted y yo habíamos conversado, es una persona que incluso había sido liberada desde el año 2022. Correcto. Y lamentablemente fue detenida, pero es que
A nadie se le puede, como te dije el otro día, yo no voy a Miramar porque tú puedes ir con 10 abogados y si te van a detener, te van a detener. No tiene nada que ver que sea cubano, que sea venezolano, que sea colombiano, no importa nacionalidad. En estos momentos es básicamente una política que están deteniendo, eso lo sabíamos que están deteniendo a muchas personas. Lo que usted va a tener que pelear su caso en detención. Eso es una realidad, Daniel. Abogado, usted sabe que desde el TikTok que no, desde la entrevista que nosotros hicimos y yo subí un TikTok que si usted podía impedir que su cliente fuera detenido una vez que el caso fuera cerrado, ¿se acuerda que yo le hice esa pregunta? En corte la gente dice, bueno, ¿para qué voy a contratar un abogado si no pueden impedir que esto suceda? ¿Qué nos puede decir? Ok, el abogado no puede impedir de que te detengan, pero si tú tienes un abogado, el abogado es que le va a dar seguimiento a tu caso con los oficiales ahora de deportación. So, si tú no tienes abogado, es muy probable que tú no te sepas manejar. Muy probable no, es casi seguro que tú no te vas a poder manejar en el sistema que es tan complejo. ¿Qué es lo que sigue? De la mano de un abogado, obviamente, él es que te va a guiar, aunque esté en detención. Oye, mi cliente expresó de que quiere una entrevista de miedo creíble. Para eso es que es un abogado, obviamente. So, dependiendo del caso que tú tengas, porque antes, acuérdate una cosa, antes, el año pasado era, trata de cerrar tu corte. Ahora es lo contrario, ahora es que no me cierren la corte, cuidado, porque si me cierran la corte, entonces me van a detener. Es una posibilidad, puede pasar. Dice Raikel, tengo un amigo que fue ayer a corte y le cerraron corte y lo enviaron a detención. ¿Qué opciones tiene? Exactamente, Lo que Rey. hablábamos. Lo que vamos a decir, si él estaba argumentando o peleando un asilo en la corte, entonces ahora él tiene que seguir, lo más lógico es que él va a seguir con su caso en detención. So, él tiene que hablar con el oficial para que le den la oportunidad de poder hacer una entrevista de miedo creíble. Si la pasa, si pasa su entrevista de miedo creíble, entonces obviamente va a poder presentar su asilo. Si no la pasa, ahí es el problema. Entonces puede apelar a un juez y si el juez afirma la decisión del oficial, ahí se quedó todo. Wow. Y esa decisión del juez no es apelable. No, ya ahí se quedó. Estamos hablando de la decisión de la entrevista de miedo creíble. En ese momento el oficial, vamos a suponer, niega la entrevista y el juez afirma la decisión del oficial, ahí se quedó, ya no tiene más apelación. Que eso lo vimos en el pasado, en varias ocasiones, sobre todo tras detenciones en la frontera, abogado. Muchas veces, y eso se da mucho antes de la administración Biden, porque en la administración Biden liberaron muchas personas, en una realidad, pero antes tú tenías que pasar una entrevista de miedo creíble y no era todo el mundo que soltaban. Si te recuerdas, había personas que duraban meses en Luisiana y algunos hasta fueron deportados. ¿Entiendes? Y yo recuerdo que incluso durante la administración Biden, en varios momentos se habló de una entrevista de miedo creíble mucho más rigurosa. Exacto. Miedo razonable. Que el miedo razonable, subir el estándar del miedo creíble a un miedo razonable. Eso era para las personas que pasaban la frontera cuando estaba esa orden ejecutiva que se había firmado, si no me equivoco, en junio, que entonces ya tú, si te cruzaba ilegal, no calificaba para asilo, pero calificaba para un withholding, y el estándar era mucho más alto para tú poder quedarte o poder pasar y no te deportaran. Hablando de eso, muchas personas nos escriben y nos dicen, no, es que mi familiar tiene un miedo creíble aprobado. Abogado, tener un miedo creíble aprobado es tan solo tocar la puerta para solicitar un asilo. Exacto. El estándar del miedo creíble es tan bajo, pues es tan mínimo que cualquiera lo puede pasar. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente dice, yo tengo mi miedo creíble aprobado. Eso todavía no te garantiza absolutamente nada. Cuando vas, eso solamente te abre la puerta, lo que te acabo de decir, para entonces ir ante el juez y que sea el juez, obviamente, que examine tu caso de asilo bajo los argumentos y la evidencia que tú presentas y entonces ahí se ve si tienes asilo o no y si ganas o pierdes. Pero eso no significa, no garantiza absolutamente nada.